Gracia y paz a vosotros, hijos amados del Señor Jesucristo, hijos amados de Dios. Qué privilegio es nuevamente estar delante de ustedes y con ustedes desde este lugar aquí en Stavanger. Le damos gracias a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Padre lindo, yo le doy gracias a Dios en esta tarde por cada uno de mis hermanos que están allí en la red, Dios mío, a esta hora, Señor. Le doy gracias, oh Padre, te doy gracias, Señor. Y te pido a esta hora, Dios mío, que los ojos de nuestro entendimiento, tanto con ellos como conmigo, sean abiertos, Dios mío, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saber cuál es la esperanza al que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gracias, Padre, porque tú eres el que abre, Señor, el que abre nuestro entendimiento de tal forma que podamos, Dios mío, tanto entregar como recibir, entender y experimentar esta palabra que tú has puesto en mi corazón esta tarde, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Presentamos a cada uno de nuestros hermanos desde las Pampas en Argentina, en la Patagonia, Dios mío, en todo el continente suramericano, centroamericano, en el Caribe, en Norteamérica, aquí en Europa, Dios mío, en la parte del mundo que sea. Señor, gracias, porque tú abres nuestros ojos, porque tú abres nuestro entendimiento. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, buen Dios. Gracias, mi Señor. Bien, mis amados, hemos estado compartiendo en este último tiempo con este tema central en el discipulado activo, en que el Señor Jesucristo nos recomendó en la Gran Comisión. El cómo Él como nodrizas nos dejó encargados de sus hijos para enseñarles, para guiarles, para corregirles muchas veces. Y hoy, bendito sea tu nombre, oh Dios, vamos a mirar para continuar con ese texto que el Señor nos ha entregado. Hemos estado mirando ese texto que está allí en Segunda de Pedro, en la carta de que el apóstol Pedro, que entregó en su segunda carta, ese texto que hemos escogido y que ya leímos algunas veces, pero que voy a leer nuevamente, pero haciendo énfasis en un versito solamente en esta tarde. En el capítulo 1 del verso 3 en adelante dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí está el verso de hoy. Vosotros también. ¿Quiénes? Nosotros también, poniendo toda nuestra diligencia. Por lo mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y voy a quedarme ahí solamente en virtud, porque eso es lo que vamos
a detenernos en esta tarde. Pero quisiera ir un poquito acerca de este pequeño texto, porque dice, es un llamado de Dios, es un llamado de Dios a nuestro ser interior, a nuestro espíritu, así como ya hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, y cómo Dios nos quiere hacer parte de su reino, cómo Dios nos quiere hacer parte de su naturaleza divina por medio de esas promesas. Y ya en el miércoles anterior veía cómo nos ha hecho esas promesas. Ya no son promesas solamente, sino herencia como hijos de Dios. Ya hemos visto que esas promesas se han cumplido en Cristo Jesús, y ahora nosotros lo que debemos es vivirlas y experimentarlos en nuestra vida. Pero nos hace aquí un llamado especial. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. Y toda diligencia es poniendo todo nuestro empeño, es colocarnos activamente como hijos de Dios, tomando nuestra posición como hijos de Dios, podamos tomar eso que nos fue dado, todo eso que nos fue dado, un paquete grandísimo en donde el primer ingrediente de ese paquete es la fe. Y por esa fe llegamos a conocer y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por esa fe hemos podido recibir esa salvación que el Señor nos ofreció, esa salvación que el Señor Jesucristo ganó en esa cruz y nos la ofreció. Pero por medio de esa fe la hemos podido recibir nosotros, atesorándola en nuestro corazón, usándola en nuestra vida, siendo testimonio delante del mundo, delante de todo, tanto mundo natural como espiritual, que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, con propósito de Dios sobre este mundo en el cual vivimos periódicamente nosotros. Entonces, cuando nos dice diligentemente, diligente, ser activos, estar constantes, poner todas nuestras fuerzas, poner todo nuestro empeño, gozarnos, ir hacia adelante, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Y qué es virtud? La virtud, esa virtud nuestra, es todo lo bueno, lo íntegro. Es todo lo que hemos recibido. La virtud está muy ligada a nuestra identidad como hijos de Dios. Lo bueno que el Señor hizo de nosotros y lo cual debe salir de nosotros en todo momento. Son aquellas propiedades que Dios nos ha dado como sus hijos, en bondad, en amor, en integridad, en rectitud, en cómo nuestra vida es el reflejo mismo de la vida de Cristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo y a través de nuestro espíritu, y reflejándose y experimentándose en nuestra vida. Pero estando meditando en eso, esta madrugada, en esta vigilia, en esta mañana, el Señor me daba a entender un poco de cosas que yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde, amados de mi corazón. Cuando en nuestra criatura natural, nuestro papá, voy a ponerme aquí yo, mi padre terrenal, por voluntad
me quiso engendrar, me engendró, entonces mi madre quedó embarazada. Y así con todos nosotros. Allí estuvimos un periodo de tiempo que solamente Dios tiene y sabe cuánto. Pueden ser 7 meses, 8 meses, 9 meses y hasta menos de 7 meses. Y durante ese tiempo hemos sido formados allí en el vientre de nuestra madre, allí en oscuridad, porque allí no hay luz. Y el día que Dios quiso, dice que la mujer embarazada, cuando llegue el tiempo, da a luz. ¿Qué da a luz? Un bebé, una personita. Y dar a luz es sacar de esa criatura que estaba en oscuridad, sacarla a luz. Yo no he estudiado, ni sé acerca de cuáles son esas reacciones de esa criatura cuando de esa oscuridad sale y abre sus ojos, el impacto que tiene, no lo sé, pero debe ser un impacto tremendo. El abrir sus ojitos y poder comenzar a ver algo desconocido, rostros, esas voces que a lo mejor escuchaba él allá adentro, comenzar a reconocerlas cuando le hablan. Todo nuevo, desconocido. Yo no sé si a él le preguntaran y si él pudiera hablar, ¿qué diría? Y si él pudiera en su mente entender lo que está sucediendo, ¿qué diría? Pero ese bebé queda ahí, al cuidado primeramente de su madre, quien lo amamanta, quien ve por él, quien lo cambia de pañal, quien está pendiente de toda su necesidad. Ella sabe cuándo él tiene que dormir. Ella sabe por qué llora. Ella sabe cuándo tiene hambre. Ella sabe cuándo le duele algo. Y se comienza desde allí mismo a crear una relación tan íntima entre esa madre y ese bebé. Y también posteriormente con su padre. Y va creciendo ese bebé a través de esa relación. Vemos cómo las madres les hablan a sus bebés, cómo ellas se comunican con ellos mientras los bañan, mientras los cambian de pañal, mientras los amamantan, mientras las dan de comer. Y los bebés crecen sabiendo quién es esa personita o esas personitas que están hablándole y pendientes de él. Se crea una relación muy cerquitita. Él comienza a depender, él sabe que depende de él. Él sabe que si llora su madre va a llegar a ayudarle. Él sabe que si tiene miedo su madre le va a ayudar, lo va a abrazar. Y así va creciendo hasta que un día ese bebé puede decir con su propia boca, mamá, papá. Comienza a identificarse como que él es parte de esa familia. Él ha comenzado a crecer en identidad. Él sabe que es hijo de ellos. En el comienzo él no sabía nada. Un día más adelante le van a preguntar, ¿y quién es tu padre? Y él va a poder decir, él es mi padre, y va a poder señalarlo. Más tarde le van a preguntar, ¿y cómo te llamas? Y él va a poder decir, yo me llamo tal, o va a haber una respuesta cuando uno pronuncia su nombre. Va a poder identificarse con el apellido de su padre, etcétera, 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 a medida que va creciendo.
Esto es en lo natural. Miremos un poquito en lo espiritual, mis amados. Porque en lo espiritual, nuestro Padre Celestial, quien es el que engendra vida en nosotros, de acuerdo a esa promesa que Él nos dejó ahí en Ezequiel 36, 26, y yo mismo os daré un nuevo corazón, un corazón de carne. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré mi espíritu dentro de vosotros. El día que Él cumple esa promesa como Dios fiel, hay nuevo nacimiento en nosotros. No lo sabemos. Solamente un día en que el mismo Dios y en el tiempo de Dios envía a alguien para que por medio del Evangelio nos llame y nosotros podamos responder a ese llamado ya con un nuevo nacimiento. Y podemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Podamos arrepentirnos de las cosas que hemos hecho en contra de Él. Entonces, ahí podremos nosotros comenzar a mirar. Pero no todo sucede así. O a veces nosotros pensamos que tan pronto nacemos de nuevo, ya podemos como adultos, podemos entender todas las cosas. Pero la palabra nos llama que hemos sido colocados como nodrizas, como criadoras de un hijo ajeno. Y es que nuestro Padre es Dios. Pero nosotros hemos sido colocados como nodrizas para cuidar, para alimentar por medio de la palabra, para estar pendientes de ellos, para enseñarles quién es Dios, para verlos crecer también poco a poco, paulatinamente, progresivamente. Esto no sucede de la noche a la mañana. Y a veces hoy me ponía a pensar, Dios mío, a veces uno se sitúa el día domingo delante de los hijos de Dios y uno supone que todo lo que uno predica ya, ellos lo entienden todo. Pero a veces uno no alcanza a ver que algunos llevan muy poquito tiempo. Yo no sé si uno les pueda dar, como dice Pablo, ya comida más sólida, como a un niño ofrecerle un pedazo de carne cuando él apenas toma leche. Necesitamos del discipulado que el Señor nos dejó. Necesitamos de esto. Necesitamos que verdaderamente lo hagamos intencionalmente para que así podamos nosotros crecer fuertes, sanos, crezcamos primeramente nuestra identidad como hijos de Dios. Esto me llamaba un poco y me lleva a esta situación, a esto que tenemos hoy, a nuestra fe añadir virtud. Pero ¿cómo añadimos nosotros virtud? Porque seguramente si yo les pregunto a cualquiera de los que me están escuchando en este momento, ¿han procurado ustedes? ¿De acuerdo? ¿Han intentado ustedes cambiar sus vidas? ¿Están conformes con la vida que llevan? Yo por lo menos no estoy conforme muchas veces con la mía. Les confieso que a veces me odio. Me pudiera decir textualmente que me odio en la forma que a veces reacciono.
porque no lo hago como lo haría verdaderamente un maduro espiritual, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a mi verdadera identidad. Entonces el Señor me dice, ok, hay una forma. Y vamos a mirar un texto que encontramos en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, verso 8, que dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. De nuestro pensamiento, de nuestra mente, parten todas nuestras decisiones. Las acciones de vida parten de nuestro pensamiento. Y somos hijos de Dios. Miremos un poquito también lo que nos dice aquí el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Y ya lo hemos mirado también de acuerdo a lo que dice también en los Romanos. Dice aquí en primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 14, y les recomiendo que lean desde el 6. En el versículo 14, 15 y 16 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Nosotros, dice el Espíritu por medio del apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. No es que ¿cómo hacemos para tener la mente de Cristo? Esa no sería la pregunta. La pregunta más bien sería ¿cómo usar nuestra mente como la mente de Cristo? Porque ahí en nuestro pensamiento, en nuestra mente, como acabo de decir, comienzan todas las acciones de nuestra vida. De allí parte todo nuestro accionar. Y si en nuestra identidad nosotros no logramos colocarnos de acuerdo a eso, como la mente de Cristo, porque la tenemos nosotros, ya no fue dada. Entonces, si no podemos funcionar con la mente de Cristo, vamos a funcionar en otra mente, en nuestra mente natural, que nos conlleva a pérdida. Pero partiendo de esta verdad que tenemos la mente de Cristo, entonces que podemos nosotros ir y pensar y comenzar activamente, y esto no sucede de la noche a la mañana. Acordémonos del ejemplo que le estoy dando del niño. Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto tiene que ser intencional día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que eso se haga un hábito en nosotros.
hasta que sepamos que en nuestra identidad somos hijos de Dios, funcionamos, hablamos como hijos de Dios, vivimos como hijos de Dios, trabajamos como hijos de Dios, hablamos como hijos de Dios, y que nuestra mente es la mente de Cristo, activamente. Y entonces, ¿cómo hacerlo? En la práctica, ¿cómo hacerlo? Es sencillo por lo que nos dice aquí la palabra. Hagamos este ejercicio. Todo lo que es cuando llega una situación a nuestra, que tenemos que hacer algo en una situación de vida, que tenemos entonces, ¿qué pensamos nosotros? Inicialmente, ¿qué lo pensamos? Todo lo que dice aquí, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Pero ¿a quién nos muestra eso? Si hablamos de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honorable, estamos hablando de las virtudes que hay en mismo Cristo Jesús que está en nosotros, que nos ha capacitado para tal. Pero quisiera, ya para concluir, ir a un textico más todavía que encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, del verso 1 en adelante. Voy a leer desde el 1 en adelante, pero me concentraré en un pedacito aquí. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Demos cuenta que es un sacrificio vivo, es con nuestra vida, es intencional, es activo, es cooperador, es así nuestra vida allí. Y continúa después diciendo, no conforméis a este siglo. A este siglo se conforman los que piensan con una mente carnal, con una mente humana todo el tiempo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos vivido una cantidad de tiempo. Vivimos una cantidad de tiempo humanamente antes de experimentar el nuevo nacimiento en nuestra vida. Vivimos en lo natural. Y eso nuestra mente lo recuerda y lo vivió una y otra y mil veces. Y reaccionamos humanamente. Pero ahora viene el Señor y dice, no, así no tienes que tú funcionar, sino tú tienes que funcionar con la mente de Cristo. ¿Y cómo funcionar con la mente de Cristo? Pues llevando nuestro pensamiento a la palabra, todo lo bueno, todo lo afable, todo lo de buen nuevo, todo lo justo, todo lo verdadero. Y eso es parte del trabajo discipular y parte de nuestra identidad. Vamos creciendo, vamos madurando, creciendo hacia nuestra identidad como hijos de Dios en Cristo Jesús. Mi nieta tiene 12 añitos. Y un día de estos, hace un tiempo, le pregunté, ella fue nacida aquí, criada aquí, todo el tiempo ha vivido aquí, se ha creado de acuerdo a las costumbres noruegas, vive en un ambiente a lo noruego. Pero un día le pregunté a ella, ¿y tú qué eres? ¿Tú eres colombiana porque es hija de colombianos? ¿O eres noruega? Y a la verdad que a veces uno como que no sabe de dónde es, porque ella dice, yo amo a Colombia, pero también amo a Noruega. He vivido de acuerdo aquí. A veces nos puede pasar también así. En lo natural somos hijos de Adán, pero tenemos que vivir de acuerdo a lo espiritual. Tenemos que vivir de acuerdo a los principios, a la naturaleza, ni qué principio, a la naturaleza divina que hay en nosotros.
Pero eso no, como dije yo, no se aprende de la noche a la mañana. Va día tras día. Requiere de una mano que nos guíe, que nos ayude, que nos lleve a ese pensamiento, que nos ayude, que nos colabore para que nuestra vida, cuando quiere coger por un camino que no es, cuando quiere funcionar de acuerdo a lo que no somos, nos ayude a poner en lo recto, en lo que es verdadero. Por eso, la importancia que podamos en nuestras congregaciones, amados, ejercitar activamente, intencionalmente, esta forma de discipulado. De tal manera que los que ha capacitado Dios para prestar este servicio, lo podamos hacer con los que están haciendo de nuevo. Para que los podamos ayudar a crecer, para que los ayudemos a guiar en ese crecimiento, en esa madurez hacia la estatura del varón perfecto. Oh, mis amados, yo le pido a mi Señor que sea Él ayudándonos para que nosotros poniendo esa diligencia, podamos hacerlo también. No, un bebé tiene las necesidades de un bebé. Pablo dice, cuando era niño actuaba como niño, pensaba como niño, pero ahora que soy adulto ya funciono como adulto. Nosotros vamos creciendo y en nuestro crecimiento también espiritual, nuestras necesidades, nuestros problemas son diferentes, la vida es diferente. Pero si tenemos esto fijo en nosotros, si nuestra fe, nuestra identidad es la identidad de Cristo, va Cristo a operar a través nuestro y de nosotros van a salir todo el fruto espiritual que Dios ha colocado en nosotros. Gracias doy a Dios, porque en todo el sentido, en toda nuestra accionar. Hoy me pasó algo ya para finalizar que les puedo comentar un poquito. Iba conduciendo ahí por la avenida y de pronto se me atravesó, me cerró un conductor, me cerró mi paso, me tocó frenar abruptamente. ¿Y cuál es el pensamiento de uno inmediatamente? El pensamiento vino justamente este texto. Todo lo verdadero, lo bueno, lo justo. Mi boca quería maldecirlo. Mi boca quería decirle, oh, este hijo de Satanás. Y hacer como hizo Pedro. Ahora saco mi espada, ahora vas a ver quién soy yo. Pero no. Llegó este texto a mi mente, a mi pensamiento, y dije, no, yo soy hijo de Dios. Yo voy a detenerme tranquilo, voy a mantener la paz que el Señor me ha dado. No ha pasado nada. Y continué mi camino en la paz del Señor. Amados, desde aquí les enviamos un abrazo. Declaramos que ustedes cada uno son nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, verdaderos hijos de Dios, para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Gracia y paz a cada uno. Un abrazo.